Pues vamos a comenzar esta entrevista. Me gustaría ir un poquito desde fuera hacia adentro para poder comenzar este análisis. Usted dentro del libro nos menciona que en la introducción que hay mucho de incertidumbre sobre estas escritoras del siglo XIX y quisiera yo preguntarle cuál fue el detonante en su vida que provocó que usted dedicara parte de su investigación a las escritoras mexicanas del siglo XIX. ¿Por qué este interés por las decimonónicas? Bueno, de entrada porque cuando cursaba la especialización en teatro mexicano del siglo XX, en uno de los cursos, uno de los profesores refirió la existencia de muchas lectoras en el siglo XIX, pero también de escritoras. Aunque era ya un posgrado, una especialidad, varias de las personas que formábamos parte del grupo jamás habíamos escuchado hablar de escritoras del siglo XIX. Entonces, eso se lo dije al profesor, el que se había dedicado justamente a trabajar novela corta del siglo XIX, me dio algunos nombres, pocos, tal vez unos 5 o 6, y me dijo, puedes rastrear algunas de ellas, porque algunas de ellas son las primeras autoras de textos literarios en el México independiente, y por tanto son las pioneras de lo que se comenzó a hacer en el siglo XX. Así pues, en una primera instancia fue un asunto de curiosidad, saber qué había allí y por qué, por otra parte, durante la formación académica, literalmente desde la primaria y hasta la licenciatura, nadie me había mencionado jamás que hubiera esas escritoras en algún momento del siglo XIX mexicano. Entonces, primero fue eso. Una vez que me aproximé a algunas de ellas, particularmente al caso de Laura Méndez de Cuenca, una escritora del Estado de México, me encontré con que, en efecto, había publicado novela y cuento y libros de educación para niñas. Había sido profesora, había sido periodista, había sido editora de una revista en Estados Unidos, había representado a México en el extranjero, había vivido en Estados Unidos y en Europa. Es decir, no era en absoluto el prototipo de lo que yo suponía que era una mujer en el siglo XIX, en el ámbito doméstico, estrictamente pues ignorante, alejada de cualquier manifestación cultural, como no fueran aquellas que gracias a su marido llegaban a casa. Bueno, lo que vi fue que eso no era cierto, que tuvimos una cantidad muy respetable de escritoras y que todas ellas son, como dije antes, pioneras, pero también mujeres que de manera muy valiente se opusieron a los prejuicios del momento, prejuicios según los cuales a ellas les correspondía el espacio doméstico y por tanto todo lo que tuviera que ver con cuestiones intelectuales, incluida la escritura creativa, salía de su ámbito de posibilidades. En virtud de eso, entonces sí, ya no fue solo curiosidad, sino un legítimo interés académico por rescatar las historias de estas escritoras, sus historias de vida, pero también dejar registro de que a nivel histórico ellas representan a la primera generación de escritoras profesionales mexicanas, lo cual no es poca cosa. Si pensamos que generalmente en el ámbito académico nos plantean que las primeras escritoras profesionales surgen por ahí de las décadas de 40, 50, en el siglo XX. Rosario Castellanos, desde luego, enorme, la enorme Elena Garro, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, es decir, ese grupo de escritoras magníficas a las que desde luego no les vamos a quitar ninguna relevancia, pero que ciertamente no fueron las primeras. Entonces, ya para ese momento, la decisión fue de orden profesional. Me iba a dedicar mucho tiempo, no sé cuánto más, a no solo especializarme en el trabajo de ellas, sino eventualmente brindar la posibilidad a cualquier lectora, lector contemporáneo, de conocer lo que ellas hicieron y de no solo saber, como dije antes, las historias de vida de ellas, sino tener a su disposición la lectura de las novelas, cuentos, poesía, teatro, ensayos, periodismo que ellas llevaron a cabo, ¿no? Entonces, bueno, el decurso de la cuestión fue ese. Y dentro de su formación académica llegó a tener como asignaturas específicamente vinculadas a escritoras. No, fue ir a contracorriente siempre, sobre todo ya en los posgrados. En la licenciatura había como cierta ingenuidad todavía y cierta credulidad en la figura del profesor o la profesora como la autoridad en el tema, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo no tenía todavía
no me sentía con elementos para cuestionar el hecho de que en los programas de estudios no aparecían escritoras. Me parecía que eso era lo normal, que seguramente no las había. Ya en el posgrado fue distinto, porque para ese momento ya había hecho lecturas por mi cuenta, más allá de las clases, había un espíritu un poco más crítico, ya había comenzado a trabajar. Tenía no solo en términos académicos, sino personales, con más herramientas para enfrentarme a la autoridad. Claro. Y eso ya lo hice en el posgrado. Y en el posgrado sí tuve varias discusiones, casi todas ellas en muy buen plan, con los profesores, fundamentalmente con los profesores, en cuyos programas de estudios no se incluía a ninguna escritora. Y bueno, yo lo que decía en la clase, levantaba la mano y preguntaba, bueno, ¿qué escritoras son de esta misma generación? Algunos, en la mejor de las circunstancias y con mucha amabilidad, refiriendo a algunas y decían, tienes razón, hay que incluirlas. A otros les costaba más trabajo, pero terminaban por aceptar que, les gustara o no, mis trabajos finales eran sobre escritores. Eso ya lo hice en posgrado, pero ciertamente sí, clases específicamente sobre mujeres, sobre escritoras, no tuve ninguna. Ok. Voy a continuar con una cita. En esas páginas se evaluará la inserción de poetisas en libros de historia y crítica literaria, donde, es oportuno adelantar, será posible ver cómo fue mutilada su historia al recogerse únicamente ciertos datos correspondientes a la vasta trayectoria de aquellas mujeres. Durante ese momento de recolección de datos sobre estas escritoras, ¿qué problemas o a qué problemas se enfrentó para poder recaudar todo esto? De entrada, al hecho de que en los libros de historia literaria ellas no aparecían sino como notas a pie de página. Hay que entender que inmediatamente después del porfiriato, con el advenimiento de la revolución, y ya no hablo aquí solo de la revolución como movimiento armado, sino de toda la modificación, digamos, cultural que devino de eso, uno de los resultados es que en el ámbito de la historia literaria, la crítica y las historias literarias post-revolucionarias malmiraran los productos literarios que se elaboraron durante el porfiriato, como si estuvieran asociados políticamente con Porfirio Díaz, lo cual desde luego era un error en términos de estética, pero se comprende como parte de un posicionamiento político. Entonces, en general, la literatura del periodo porfirista no gozó en ese momento, en la crítica postrevolucionaria, digamos en los años 20, 30, de una mirada favorable en general, pero las mujeres particularmente menos. Sobre ellas, Carlos González Peña, en su, por lo demás, muy importante y muy valiosa Historia de la Literatura Mexicana, dice que eran poetisas de segunda fila. Ese tipo de comentarios, desde luego, cuando una se inicia en la investigación literaria, en la historia literaria mexicana, son muy duros, porque si no ha desarrollado un espíritu crítico, lo crea a pie juntillas, y entonces se guía por la idea de que estas mujeres eran diletantes, a lo mejor escribían por ahí algún poemita cursi, ¿no? Y no más, ¿no? Y no gozaron de reconocimiento público, ni las publicaron ni nada. Y la mejor prueba de ello es que la historia de la literatura no las recupera. Más bien, una se enfrenta a esa mirada sesgada y prejuiciada, ciertamente, sexista incluso. Eso supone la obligación de cualquier persona que pretenda acercarse a esa literatura, de ir a las fuentes originales, necesariamente. Es decir, brincarnos las fuentes donde ellas no aparecen e ir al siglo XIX, a los periódicos, a las revistas, ciertamente algunos de los libros del siglo XIX, donde yo he encontrado algunas de esas escritoras, es en las antologías poéticas, tanto las mixtas, mujeres y hombres, como las que son exclusivamente de mujeres. Pero sobre todo, insisto, el periodismo. Ahí, eso quedó, digamos, congelado en el tiempo, los nombres de ellas, los espacios a los que ellas acudían, las asociaciones literarias de las que formaron parte, las publicaciones que se anunciaban en el periódico,
los avances de esas publicaciones que se anunciaban en el periódico, cuentos, poemas, muchos poemas sobre todo, la referencia a una puesta en escena de alguna de ellas, etc. Y las opiniones de los críticos literarios de la época. Cuando uno va a esas fuentes, se encuentra con que fueron muy famosas ellas, al grado de que en algunos casos, cuando, pongamos por caso, fallecía un pariente de una de estas escritoras, eso se volvía noticia no por él, sino porque él era el esposo o el hijo de la escritora. Ellas ya comenzaban a tener una presencia pública. Eran, hoy lo diríamos de esta manera, mediáticas. Así pues, uno de los escollos va en el sentido de que hay poca información posterior a ellas y la que hay es una información muy sesgada. Entonces, eso nos obliga a recurrir a las fuentes originales. Eso puede tener por lo menos dos posibles lecturas. Una lectura feliz para los que somos ratones de biblioteca y gustamos de estar en los archivos. Es una maravilla encontrarse justo con eso, con ese caudal de información sobre ellas, con una cantidad verdaderamente enorme de noticias en torno suyo y de publicaciones suyas. Una vez publicaciones de las escritoras yucatecas en periódicos de Monterrey. Una vez publicaciones de jóvenes de Veracruz en publicaciones de Michoacán. Es decir, tenían presencia en diferentes partes del país, no solo en su patria chica. Eso, sin embargo, también, esa sería la otra connotación, puede tener la dificultad de que requiere mucho tiempo de dedicación a la revisión de fuentes originales. Y no todo el mundo tiene paciencia para hacerlo. Yo sí, me gusta mucho hacerlo. Y estoy convencida de que es la única vía para tener una idea, una representación más cabal de lo que fue la presencia de estas mujeres en el espacio público, ¿no? Entonces, la complejidad inicial es esa, que la información no es mucha. Apenas en los últimos 30 años se ha comenzado a reunir ese material y a publicarlo ya en versiones contemporáneas, en papel o en versión electrónica, poco a poco. Y a ese respecto solo añado que ni siquiera tenemos en este momento una idea precisa de todo lo que ellas publicaron. Y me refiero a esto. Hasta hace poco se consideraba que la primera novelista mexicana era Refugio Barragán de Toscano. Doña Refugio Barragán, una escritora espléndida que además escribió poesía y teatro y novela. Bueno, pensamos que era la primera. Resulta que no. En estos últimos 10 años se han localizado novelas en Veracruz, en Michoacán y en Yucatán, anteriores a las de Refugio Barragán. Entonces, todavía ni siquiera tenemos una idea clara. Es una mina de oro, francamente, para la investigación. Ok. Pues vamos a hablar un poquito del contexto que nos habla del libro. Me gusta mucho la forma en la que lo maneja. Señala que a partir del siglo XVIII y XIX empiezan a aparecer estas mujeres y habla como la reivindicación de Sophie. Alude a este tema de Rousseau de sus 5 libros, ¿no? Emilio o la educación. Y esa conversación se me hace muy, muy buena porque realmente es el contexto en el que aparecen estas escritoras. O sea, son mujeres que salen de esta esfera privada y se insertan de cualquier forma, pero se insertan como en el área pública. Entonces voy a citar una parte del libro. A una Sophie mexicana le interesaría expresar por escrito sus ideas a pesar de la coerción social. Para que tuviera el silencio como guía, le quedaría tiempo para hacerlo mientras atendía hogar e hijos. ¿Sobre qué podría escribir habiendo pasado el grueso de su vida confinada al domicilio paterno y al de su marido? Se sentiría obligada a solicitarle el permiso de Emil para contar historias en un papelillo. ¿Y Emil qué haría con el inusitado deseo de expresión de Sophie? Y a esto me encantaría hacerle esta pregunta. ¿Usted considera que hoy en día ha cambiado esta situación? ¿Que realmente las Sophies escritoras mexicanas se han podido liberar de esa esfera privada? ¿Dónde escribe ahora la Sophie, la escritora mexicana? ¿Dónde escribe hoy Leticia Romero Chumacero? Bueno, como en otros aspectos del ámbito cultural, no podemos generalizar. Claro. Hay que admitir que algunas tenemos la fortuna de un contexto
familiar inicialmente y eventualmente un contexto profesional que nos permite escribir lo que queremos, donde queremos, ¿no? Yo puedo dedicarme a escribir sobre escritoras del siglo XIX, más allá de lo que opinen algunos académicos a los que les parece que esto es irrelevante, ¿no? Tengo el placer y además el lujo de hacerlo porque quiero y cuando quiero y como quiero, pero ciertamente no todas. Claro. Hay todavía, tristemente, mujeres que no acceden, ya no digamos, a un espacio donde puedan expresarse literariamente hablando, sino donde puedan expresarse en general. Circunstancias socioeconómicas y culturales que les cierran las puertas. En ese sentido, podríamos decir que sí, que la Sophie en la que pensé a partir de este relato de Jean-Jacques Rousseau acerca de la educación, ¿no? El quinto libro, ¿no? Ajá. Educación para mujeres. Sí, exacto. ¿Cómo debía ser? Él centra su atención en cómo se tendría que educar al hombre, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Ajá, y además con una serie de oportunidades y de puertas abiertas para tomar decisiones. Ciertamente también responsabilidades, pero él podía tomar decisiones. Y en cambio, a su contraparte, a la que él llama Sofía, le tocaba ser su compañera. Ella estaba ahí para apoyarlo, para posibilitarle hacer lo que él quisiera hacer. Es decir, ella no tendría una vida, como no fuera supeditada a los deseos de él. Lo cual se entiende en el contexto donde se ha escrito eso. Dice una feminista a la que admiro mucho, Celia Amorós, que el feminismo es el Pepito Grillo de la ilustración, ¿no? Es esta figura que está ahí diciendo, a ver, esto que estás diciendo es incongruente. Dices que todos somos iguales, pero claramente hay algunos más iguales que otras, ¿no? En ese sentido, la figura de Sofía me gusta mucho para tratar de ilustrar la posibilidad de que esas mujeres de las que se esperaba poco, o casi nada, y al mismo tiempo mucho, es decir, que dieran toda su vida para el otro, ¿no? Ajá, pero no que tuvieran una vida para sí, que en un momento dado tuviera la posibilidad de decidir, ok, puedo, si quiero, quedarme con el tal Emil y seguirlo y ser su sombra, y ser la que le acomoda las hojas blancas y las flores amarillas, como lo hizo la esposa de García Márquez, para que el gran García Márquez pudiera escribir sin preocuparse por ir a rogarle a los de la carnicería que les dieran unos bisteces, ¿no? Eso le tocaba a Mercedes Bacha, a su esposa. ¿Puede alguien decidir hacer eso? Tiene la libertad de hacerlo. Pero por fortuna, algunas en un momento dado comenzamos a tener la oportunidad de decir, no quiero eso para mí. Quiero otros espacios, quiero otras posibilidades. Sofía representa esas otras posibilidades. Y como digo, esas Sofías, hoy no las podemos encarnar todas, por desgracia. No sé si algún día en la historia de la humanidad eso sea posible. Los seres humanos somos profundamente egoístas y cerramos puertas con una facilidad increíble. Así es. Yo creo que parte de la importancia también de conocer a estas escritoras es que conocemos su contexto y entendemos que, sean como hayan sido sus causas, ellas se aventuraron a escribir. Entonces es como dice Virginia Woolf, escribe en habitación propia. Nuestra Laura Méndez de Cuenca nos dice, todos deberíamos de tener la biblioteca y para tener nuestro espacio para escribir y leer. Y también Gloria dice, no, pues escribe donde sea, o sea, es el otro lado también del que estamos hablando, donde sea, pero escribe, y yo creo que ellas nos lo demostraron. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del canon, del precioso y amorosísimo canon literario. En su libro nos menciona pues esta recepción que tuvieron las escritoras, que tiene como que los dos lados, ¿no? O sea, hubo un canon que las acogió y hubo otro canon que pues fue un poco fuerte ante ellas, ante la crítica. Y también nos habla un poquito del otro canon, de un nuevo canon que viene, pero que surge, quiero pensar, por la introducción de nuevas mujeres. Entonces, vamos a jugar un poquito con esta idea.
Si el canon literario fuera un personaje en una obra y la literatura la historia de este personaje, ¿cómo sería su psicología y sus características físicas? ¿Sería hombre, mujer, de mente andrógina? ¿Tendrá una transformación de personaje conforme va transcurriendo el tiempo o sería un personaje plano? Ujú. Inicialmente sería un personaje masculino, claramente. Un personaje masculino que además se mira al espejo. Es decir, solo se mira solo, Ok. ¿no? Em, Sin embargo, y, y por la molestia de ese personaje, aparecen otros que también eventualmente toman la voz. No pienso que se haya conformado todavía un canon eh, de mujeres escritoras en el siglo XIX mexicano, y sin embargo ya comienza a haber algunas noticias interesantes. Una de estas escritoras, una poeta, ensayista, editora, Laureana Wright de Kleinhans, que pese a los apellidos era mexicana, ¿no? Nació en Guerrero, en Tasco. Su familia era una familia económicamente aventajada, eran mineros, así que a Laureana niña le dieron una educación muy sólida, según los cánones de la época, ¿no? Es decir, le pusieron profesores privados, aprendió idiomas, y eso le dio la posibilidad de mirar ciertas prácticas culturales desde lados que no eran asequibles a todas las escritoras mexicanas. Laureana Wright, por ejemplo, está a favor de lo que en la época se llamó la emancipación de la mujer, ¿no? Pocas décadas después se llamará feminismo. Ella estaba a favor de esto, era también masona, es decir, mantenía una postura crítica ante el clero católico, y era también espiritista. El espiritismo les interesó mucho a algunas escritoras del XIX, y ahí algunas colegas, yo cuando estudiamos eso y nos preguntamos por qué les interesaba el espiritismo, hablar con los muertos, llegamos a la conclusión de que eso tiene que ver con uno de los postulados del espiritismo, y que consiste en que las almas no tienen sexo. Entonces, en ese sentido, un alma de mujer y un alma de hombre, ¿no? podían estar exactamente en el mismo nivel. Pensamos que eso fue probablemente lo que a ellas les resultó interesante. ¿No? Y por eso abrazaron el espiritismo. Bueno, casos como el de ella son interesantes porque, decía yo, que el canon comienza a tener otros pequeños rostros que se asoman por ahí. Uno de ellos es el de Laureana Wright, porque ella, en una revista de la que era editora, Violetas de la Náhuac, introduce una serie de semblanzas de mujeres mexicanas. No todas son escritoras, pero varias son escritoras, amigas suyas, casi todas ellas, otras tantas escritoras de las que ella sabía y a las que les pidió información vía postal para eventualmente hacerla pública. Bueno, yo estoy convencida de que ella es la primera mujer, hasta donde sabemos ahora, que ejerció la crítica literaria en México. Es una de las primeras que hace también historia en México. Y en los dos casos, su tema principal son las mujeres. Entonces, el hecho de que ella recupere en esa revista y eventualmente en un libro que ella dejó inédito y se publicó años después de su muerte, se llama Mujeres Mexicanas, que ella dejara pues en esos dos documentos, en la revista y en el libro, estas semblanzas sobre escritoras con comentarios críticos acerca de ellas. Cuando digo críticos, en este caso me refiero a valoraciones literarias, nos deja ver que ya se comenzaban a ser conscientes de que era importante no solo estar presentes en el espacio público, sino acompañarse unas a otras, darse voz unas a otras. Un trabajo que hoy diríamos de sororidad, estrictamente. Sin que utilizar ella ese término, lo que está haciendo es eso. Y además está a través de esos trabajos, esas semblanzas, está validando su propio acontecer como escritora. Está diciendo, las escritoras, como se acostumbraba en la época a pensarlo, además de escribir, no abandonamos nuestras labores domésticas. Ellas consideraban que tenían esas labores y que también tenían que desarrollarlas. Entonces, no abandonamos nuestra casa, seguimos atendiendo a nuestra familia, pero además queremos ser escritoras.
Y lo podemos hacer perfectamente en los dos campos. Y siempre es mejor tener en casa a una mujer inteligente, culta, hasta donde sea eso posible, educada, que tener a una mujer ignorante que no va a saber siquiera cómo educar a sus hijos. Entonces, ese era, digamos, el argumento. En esas condiciones asoma algo que mucho tiempo después comenzaremos a pensar ya como un nuevo canon, conformado por voces de mujeres. Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que en estas generaciones que estudio yo en el libro, que es básicamente el último cuarto del siglo XIX, serían pocos los casos de ese orden. Además de Laureana Wright, hay algunas semblanzas de ese estilo en una revista que publica Concepción Jimeno de Flaquer, una escritora española que pasó parte de una década en los 80s en México, y hay algunas otras semblanzas en otras revistas, pero no hay una constancia, digamos, que nos permita identificar que ya había un grupo de mujeres dedicado ex profeso a esto, ¿no? Entonces, no podemos decir aún que haya un canon ahí formado, pero sí, digamos, el embrión de un canon, algo que eventualmente va a convertirse en otra cosa. El canon, en todo caso, tuvo que darse cuenta de que tenía que escuchar esas otras opiniones, tendría que sumarlas, y lo hicieron, en algunos casos por lo menos. No todas las escritoras, pero algunas las incluyeron en libros de historia literaria de la época, sí las reconocieron. Ok, profesora. Este mismo canon literario, a través de su crítica, generó también conceptos que usted menciona, el concepto de poetisa, el concepto de la literata, no sé si entra también el de la escribidora, que tienen como... Se puede tomar de diferentes formas, o sea, que tienen un... Se me fue la palabra, es ataque con una jerarquía o jerarquización masculina para diferenciar de lo que es un buen escritor a lo que es un mal escritor. Recuerdo que en la parte de poetisa menciona que no encontró muchos, ¿no? O sea, que no encontró como mucho, pero sí se empleó y que sí de alguna forma era como un sesgo así de pues poetisa, ¿no? Y más fue el de la literata, pero por la vertiente a que era más a lo narrativo, a lo periodístico, y que eso fue como que la diferencia y también un detonante de que no fluyera tanto el reconocimiento de todas esas publicaciones que ellas hicieron, a diferencia del de poeta por el corte que tiene. Entonces, ¿qué opina usted de esta reivindicación a lo largo del tiempo de lo que son estas palabras? Normalmente nosotras, por ejemplo, como lo que ocurre con la palabra bruja o con la palabra malinche, en su momento, en su contexto, pues fueron acogidas de una forma despectiva, esa era la palabra que me encontré, despectiva, pero poco a poco nosotras como que las hemos acuñado y salen frases feministas, ¿no? Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, o Malinche, ¿no? O sea, pues qué bonita si me dices. En este caso, usted, doctora, ¿usted es poetisa o es poeta? Bueno, como no escribo poesía, no soy ni una ni otra. Bueno, no, de entrada, o sea, ciertamente no escribo poesía, así que no utilizaré ninguna de las dos categorías. Digamos que a mí me tocó formarme académicamente con profesoras, algunas de las cuales sí escribían poesía, y no gustaban de que las llamaran poetisas. Ellas encontraban que esa palabra era despectiva. En años más recientes, una lectura más desde el plano de la lingüística devela que en sentido estricto poetisa es la palabra, digamos, correcta para hablarle a alguien, a una mujer que escribe poesía. Tenía pues yo estos dos paradigmas, ¿no? Por un lado el de mujeres que escriben poesía, a las que no les agrada que las llamen poetisas, y por otro lado la justificación lingüística para decir es que poetisa sí es la palabra correcta. Bueno, con esas dos miradas, digamos, me acerqué a las escritoras del siglo XIX, que en casi todas las fuentes del siglo XIX son llamadas poetisas. Y todo indica que ellas no se sentían agraviadas. Era lo normal, era la palabra para ellas.
No obstante, lo que descubrí al estar buscando información en torno a esto, en torno al término, me develó, en aquel momento solo un ejemplo, ahorita ya podría incluir unos 4 o 5 más, pero que puse en el libro, inicialmente en mi tesis doctoral, este, es un artículo donde Ignacio Manuel Altamirano, una de las figuras más connotadas de la crítica literaria y en general de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, comenta un texto de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora cubana. Cuba todavía era una colonia de España en ese momento. Bueno, comenta el texto y al hacer eso cita a otro autor, quien a su vez, al hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda, trata de ensalzarla diciendo, más que poetisa es un gran poeta. Y entonces eso me pareció muy significativo. Es decir, más que poetisa es un gran poeta, ¿no? Hay una jerarquía, hay una ubicación en función de la posible relevancia de un discurso y del otro. Y eso me sirve para establecer que, aunque la palabra poetisa era la que se utilizaba en la época, y era una palabra que yo no he encontrado que ninguna de las escritoras cuestionen, ciertamente en ese mismo argot, entre los escritores, sí podía tener una connotación distinta en términos de calidad literaria respecto de la palabra poeta, de forma tal que solamente algunas de ellas pudieran ser llamadas poetas, poeta. El caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Hay un dato más a considerar y es que una de las estrategias para convertir la presencia de mujeres con una literatura excepcionalmente creativa, eficaz, novedosa, una forma de quitarles, insisto, presencia pública, consiste en masculinizarlas, en decir, por ejemplo, no es una poetisa, es un gran poeta, ¿no? En el caso de una escritora muy anterior, Sor Juana Inés de la Cruz, cuando es releída en el siglo XIX, se le relee con cierta postura, digamos, crítica, en un sentido no siempre positivo, por haber sido monja, en un siglo donde se le relee de esa manera en el siglo XIX, cuando hay una intención de hacer una lectura liberal de la literatura. Entonces, consideran que al ser monja eso la disminuye. Bueno, más allá de eso, el asunto es que varios de los comentaristas hablan de ella como un gran poeta, ¿sí? Es decir, la masculinizan, no es una poetisa, está por encima de las mujeres, es casi como uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hay esta idea de que solamente recurriendo a ciertas características de comportamiento, de calidad literaria, de abordaje de ciertos temas, se puede tener la misma jerarquía que tienen los hombres que escriben poesía. Entonces también ese es otro asunto a considerar. ¿Por qué no a todas las llaman poeta? Pues porque no a todas las encuentran o las ven de su mismo nivel, del mismo nivel que ellos. Así pues, cabría que nos preguntáramos, ya desde una perspectiva política, hoy, no en esa época, hoy, ¿qué sería mejor? ¿Adueñarnos del término poetisa y cargarlo de un sentido positivo? ¿Adueñarnos del término poeta y decir yo también soy esto? Como el día de hoy muchas chicas dicen yo no soy ingeniera, soy ingeniero, o yo no soy médica, yo soy médico, porque consideran que con eso reivindican una postura en un espacio que hasta hace poco no las admitía. Digo, hace poco, siglo y medio, ¿no? Ciertamente nuestra primera médica es de los años 80 del siglo XIX, o sea, es muy reciente, si lo vemos en términos de historia. Bueno, pues esto, así como ellas reivindican el masculino, cabría preguntarnos si reivindicamos el término poeta el día de hoy, o reelaboramos, releemos el término poetisa, ¿no? Me parece, cualquiera de las dos podría ser válidas, pero las dos están cargadas de una decisión política, las dos. Ok. Y bueno, esto es para ir cerrando. ¿Cuál es la importancia de visibilizar a estas escritoras? ¿Cómo nos ayuda conocer que entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos
existieron escritoras como Laura Méndez de Cuenca, Isabel Prieto, Esther Tapia, Gertrudis Gómez, Emilia Pardo, Laura Narrite, etc. ¿De algo sirve conocer a las decimonónicas, brindarles un espacio en la literatura? Estoy convencida de que sí. Una de las vivencias que solemos tener las mujeres cuando, por ejemplo, a veces desde la primaria, a veces incluso muchos años después, va en el sentido de que se nos escatima historia. De pronto en una discusión con cierto sesgo de género, en sentido estricto tendría que decir de sexo, aunque no sobre sexualidad, alguien, generalmente un varón, termina diciéndonos, ustedes no han hecho nada por la humanidad, ¿no? Los inventos son nuestros, como si él, este jovencito imberbe, hubiera inventado algo en su triste vida a medio alfabetizar. Pero con todo y eso se sienten herederos de toda una serie de descubrimientos y de creaciones humanas, tanto en el ámbito de la técnica y la ciencia como de las artes. Consideran que son parte de una historia. A nosotros nos escatiman eso. Nos arrebatan la posibilidad de sentirnos herederas, parte de una genealogía de mujeres. Lo de la genealogía de mujeres es un término caro también al feminismo, sobre todo la diferencia sexual. Una de las cosas que más trabajamos es esa justamente, no solo en términos de nuestra ascendencia familiar, sino nuestra ascendencia en el ámbito donde nos movemos profesionalmente, en el nuestro, el literario. En ese sentido, el no tener pasado no nos impide tener una identidad, nos impide tener coordenadas. Nos mueve a pensar que estamos inventando cosas y por tanto, cosas que no se habían inventado jamás y que por tanto nos coloca en la circunstancia de no reconocerle a otras mujeres lo que han hecho antes que nosotras y eso que han hecho que nos ha dado la posibilidad de abrir puertas, ¿no? Cuando sabemos que hay escritoras en nuestro país, ya cuando es propiamente nuestro país, es decir, cuando ya es México, ya no es Nueva España, ya no es esta etapa prehispánica, ya es estrictamente México, que hay escritoras desde el inicio del surgimiento de este país, ya no nos pueden decir, las primeras escritoras mexicanas son de los años 50 del siglo XX. Tenemos una cantidad ingente de mujeres que nos preceden, que ya tocaron una gran cantidad de temas que el día de hoy seguimos trabajando: la maternidad, la soledad, la viudez, la infancia de niñas, específicamente de niñas, la adolescencia de mujeres, específicamente, es decir, que han dado cuenta de las experiencias de las mujeres. Porque buena parte de la literatura también aborda esas experiencias, pero lo hace desde otros lados. Cuando nos acercamos a la literatura de estas mujeres, vemos el contexto literario amplio de México en esos años de otra forma. ¿Por qué? Porque no solamente está el relato de las batallas que se llevaron a cabo, fue un siglo de guerras, casi todo el siglo, fue terrible. Este país ha sido bélico de una manera insistente que parece que no entendemos. Bueno, no salimos de una guerra y estábamos en otra. Una parte muy importante de la novelística del siglo XIX se aboca a eso, a las guerras, a abordar esos hechos históricos, que desde luego son importantes. Y la pregunta ahí es, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Solo estaban en casa esperando a que su amado regresara y las bendijera con un matrimonio? Creo que no, ya estaban viviendo su vida. Y de eso otro, de esa vida de la que no hablan esas novelas, hablan las novelas de ellas. Bueno, entonces, en ese sentido, recuperamos identidad, recuperamos tradición, recuperamos genealogía, recuperamos historia, recuperamos nuestras historias y recuperamos de nuestras ancestras, como acostumbramos decir en el ámbito del feminismo, las palabras en torno a las formas en las que hemos sido mujer, o sea, hemos sido mujeres en este país, a lo largo de décadas y décadas y décadas. Eso es muy importante. De otra forma, insisto, nos quedamos con la idea de que estamos innovando todo el tiempo, cuando uno no es así, y cuando dos, eso representa
una injusticia para quienes nos precedieron y tuvieron que enfrentarse a veces a circunstancias infinitamente más complejas que las nuestras, ni más ni menos que estas escritoras. De ellas no se esperaba que escribieran, y menos que escribieran bien, y menos aún que se atrevieran a publicar. Y todo eso lo hicieron, a contrapelo de lo que la cultura les decía. También hay que admitir que reconocerlas a ellas nos supone reconocer el acompañamiento de las familias, porque varias de ellas tuvieron la posibilidad de educarse, de escribir, de publicar, gracias a que el contexto familiar las apoyó. Y eso también es relevante. Pensar que era batalla de ellas en particular, desde luego, es extraordinariamente valiente, pero también un hecho que poco a poco en este país se fue acompañando, se fue no solo admitiendo, digamos, en términos de tolerancia, sino se fue celebrando. Y eso también hay que recordarlo, que también estuvieron ahí esas presencias, en algunos casos masculinas. No siempre, pero en algunos casos sí. Entonces, eso es importante, mucho. A quienes nos formamos en el ámbito literario, porque de esa manera complementamos nuestro conocimiento de la historia literaria. Pero pienso que a nivel personal eso nos da fundamentos, nos da un piso del cual partir o de dónde partir. Y nos devela hasta dónde una mujer en circunstancias adversas puede ser escritora, pese a todo. Tú ya citaste muy bien a Gloria Anzaldúa. Ella dice, hay que escribir donde sea, aunque no tengas un cuarto propio, hay que escribir. Bueno, ellas lo hicieron. Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices. Es muy importante como experiencia el entrar en esta área académica, en clases, y de repente no encontrarme. O sea, ¿dónde están las poetas? ¿Dónde están las narradoras? Yo decía, es difícil y que se presenten asignaturas que nos develan, que nos quitan como esta telita así de sí, sí, sí existen. Es también encontrarse a uno mismo, decir, ok, pues yo también puedo, ¿no? Es muy importante. Quiero cerrar esta entrevista con, para invitar a la lectura de este libro, es una cita que usted hace del libro de Virginia Woolf. Y voy a empezar. En 1928, una escritora británica arribó a conclusiones similares y a fin de dar cuenta de la atmósfera vivida por sus colegas en siglos previos, creó un personaje que es el sumum de lo expreso en las páginas previas. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, ¿qué hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith? Supongamos, era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él, pero no la mandaron a la escuela, no tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y Horacio. Hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano quizá, y leía unas cuantas páginas, pero entonces venían los padres y le decían que fuera a surcir las medias o a atender el guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Quizá garabateó algunas páginas escondidas en el desván de las manzanas, pero tuvo buen cuidado de esconderlas o prenderles fuego. La fuerza de su vocación la impulsó. Hizo un atadito de sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. Al fin, Nick Green, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró encinta y entonces, ¿quién me dirá el calor y la violencia de un corazón de poeta, arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada. Vivir una vida libre en Londres en el siglo XVI tiene que haber significado para una mujer, que era también un poeta y un dramaturgo, una tensión nerviosa y un dilema que bien pudieron matarla. E indudablemente pensé mirando el estante donde no hay dramas por mujeres. Su obra hubiera salido sin firma. La extensa cita se justifica, pues el escenario había cambiado apenas en el México de la centuria antepasada.
La esplendente visión woolfiana ilustra las dificultades afrontadas por las creadoras, sintetiza con precisión la trascendencia de la disparidad educativa y logra exponer el rechazo ante el surgimiento de mujeres con aspiraciones y capaces literarias. Cuando se mira desde el devenir de las letras debidas a varones, la historia de las escritoras parece preñada por un desajuste cronológico. Algunas historiadoras han asentado que la periodización, usada como parteaguas en la historia masculina, es muy diferente al de la femenina. A partir de tal consideración, adquiere pleno sentido la pesquisa de las decimonónicas en pos de precursoras que lograron sortear escollos similares, aunada su voluntad de aprovechar la estética en boga, los límites impuestos e incluso la coyuntura de la posguerra. Buscan tradición, pero también transgresión. En su conjunto, aquello permitió que las Sofis, a las Judiths mexicanas, arribar, a pesar de todo, a la vida pública que representada por la cultura escrita. A continuación, la historia de profunda zozobra y desconcierto. Hay que leer el libro. Entonces, pues, no me queda más que agradecerle por el tiempo de la entrevista, también por esta dedicación a lo que es su trabajo. Usted como docente, a veces yo creo que no se dan cuenta, pero nos transmiten mucho. O sea, si no generan eso, nos apagan a nosotros que apenas nos estamos como insertando. Y usted es muy activa, tanto en redes sociales como en sus clases, y yo creo que eso, si no se lo han dicho, hay que agradecerlo, porque nos impulsa mucho y sobre todo a nosotras. Y no sé, había comentado que va a ser una publicación de un nuevo libro, no sé si quiera mencionar algo sobre eso. Sí, es otro libro sobre escritoras del siglo XIX. Es la recuperación de dos documentos, un manuscrito, una libreta manuscrita que contiene dos poemarios, uno de Rita Cetina y otro de Gertrudis Tenorio Zavala, no Gómez de Avellaneda, sino Tenorio Zavala, mexicana de Yucateca, y una corona fúnebre, que era en la época un poemario colectivo donde se reunían pues, trabajos poéticos dedicados a una persona que hubiera fallecido. En este caso es una corona fúnebre dedicada a Cristina Farfán. Cristina Farfán, Rita Cetina y Gertrudis Tenorio fundaron en 1870 la que consideramos la primera revista literaria hecha exclusivamente por mujeres en México, por señoras y señoritas, escribían ellas en el subtítulo de la revista. Era una revista sobre educación, sobre literatura, que además formaba parte de las actividades de un círculo literario que llamaron también con el mismo nombre, La Siempre Viva. Entonces la revista se llama La Siempre Viva, la asociación literaria es La Siempre Viva, y la escuelita que fundaron para niñas se llamó La Siempre Viva. Subrayo, era una escuela para niñas. Entonces había una idea muy concreta de brindarle a las mujeres, desde tan temprano como fuera eso posible, las herramientas, por un lado, para que pudieran eventualmente ser docentes, esa era la tirada, digamos, oficial, pero también era la idea de darles a las mujeres la oportunidad de acceder al espacio cultural, insisto, en los años 70 del siglo XIX, entonces muy tempranamente. Ellas, pues, en esos años, del 70 al 72, publican La Siempre Viva, siguen publicando en periódicos y en revistas. Ninguna de ellas termina por elaborar un libro, de forma tal que estos poemarios manuscritos de 1892 que están en una libreta, que están inéditos, pues esto hay que darlos a conocer a través de una edición, en este caso una edición fundamentalmente de divulgación, junto a la corona fúnebre que se hizo tras la muerte de Cristina Farfán, que era la tercera del grupo. Ella murió muy joven, murió durante trabajo de parto. Así que bueno, ella dejó también en periódicos y en revistas algunos cuentecillos, algunos poemas, pero en realidad de ella no es que se va a recuperar en este libro su obra, sino más bien lo que sobre su obra se dijo en la corona fúnebre, ¿no? Entonces, lo que va a incluir el libro va a ser los dos manuscritos
el de Rita Cetina, el de Gertrudis Tenorio, que están en la libreta de 1892, y la corona fúnebre en torno a la muerte de Cristina Farfán. Esto precedido por un prólogo, un trabajo de investigación literaria en torno a ellas tres y en torno a la importancia que ellas tuvieron en términos culturales en Yucatán. Hablabas hace un momento muy generosamente de la posible utilidad del trabajo que una lleva a cabo en las clases para que otras personas tengan interés en continuar por este mismo camino. Bueno, Rita Cetina como profesora fue como una especie de señal en medio del camino para muchas jóvenes yucatecas, al grado de que las muchachas que en 1916 llevaron a cabo en Mérida el primer congreso feminista de este país, ya con ese término un nombre, congreso feminista, eran exalumnas de Rita Cetina. Claro ejemplo y difícil el oficio de arqueóloga de la literatura. Muchas gracias. No, al contrario, profe. Voy a cerrar